Una escena sin precedentes sacudió el palacio de Buckingham hasta sus cimientos. En lo que parecía una mañana tranquila, la furiosa voz del rey Carlos resonó por los dorados pasillos del palacio. Los sirvientes palidecieron. Los guardias se quedaron inmóviles. Todos contuvieron la respiración mientras el rey gritaba con rabia a la última persona que nadie hubiera esperado, la reina Camila. Según fuentes internas filtradas, el rey Carlos había descubierto una verdad impensable. Una pieza de joyería real de valor incalculable había desaparecido misteriosamente de su caja fuerte. Y a medida que se desarrollaba la investigación, todas las pistas apuntaban a un nombre. Camila, la misma mujer a la que una vez desafió toda tradición real para coronar como reina. La furia del rey no era solo por la desaparición de una reliquia. Fue la explosión de antiguas sospechas y silenciosas decepciones que habían estado latentes durante demasiado tiempo. ¿Qué ocurrió realmente tras los grandes muros del palacio más emblemático de Gran Bretaña? ¿Camila se llevó realmente la joya real desaparecida? Y si lo hizo, ¿cuál era su propósito? ¿Fue un error por descuido o un atisbo de un plan mucho más elaborado que se desarrollaba en silencio a puerta cerrada? Este escándalo está conmocionando a toda la nación y plantea serios interrogantes sobre la lealtad del poder y los secretos enterrados en las profundidades de la grandeza de la dinastía Windsor. Puede que la corona brille por fuera, pero dentro de su forro de terciopelo se esconde una verdad más oscura de lo que nadie se atreve a imaginar. ¿Camila realmente tomó el anillo? Y si es así, ¿por qué? Esa es la cuestión central de un incidente que actualmente sacude el funcionamiento interno de la familia real británica. Para ahondar en los detalles del feroz enfrentamiento entre el rey Carlos III y la reina Camila en el palacio de Buckingham, es esencial echar un vistazo más amplio a las grietas subyacentes. Estas grietas llevan tiempo supurando silenciosamente entre estas dos poderosas figuras. Todo empezó cuando Camila asumió el papel de reina consorte. Al principio, la opinión pública y los miembros de la realeza la consideraban un papel secundario tradicional. Estaba al lado del rey, desempeñaba funciones simbólicas y mantenía la imagen de esposa leal. Sin embargo, con el tiempo, ese papel empezó a cambiar de forma silenciosa, pero notable. La influencia de Camila creció. Aparecía de forma independiente en actos públicos y hablaba en entrevistas sin la aprobación previa del rey Carlos o de los altos asesores de palacio. Algunos observadores señalaron que se estaba alejando gradualmente del molde tradicional de una consorte. Este papel se basaba históricamente en una estrecha coordinación con el monarca. Esta creciente autonomía suscitó preocupación en algunos círculos reales. No solo alteró protocolos antiguos, sino que también planteó la cuestión de si Camila simplemente buscaba su propia voz o se preparaba silenciosamente para una posición mucho más poderosa. El cambio oficial de su estatus causó conmoción en la Casa Real y fuera de ella. La página web real, tradicionalmente reflejo de los rangos y funciones de la monarquía, actualizó discretamente el título de Camila, que pasó de reina consorte a simplemente reina. A primera vista podría parecer un cambio sutil o un mero retoque en la redacción. En el delicado mundo del protocolo real, este cambio aparentemente menor tiene implicaciones significativas. La modificación no estuvo exenta de polémica. Los informes sugieren que encontró cierta resistencia. Entre los que podrían haber tenido reservas sobre el cambio, se encontraba nada menos que el propio rey Carlos. Según fuentes cercanas a Palacio, Carlos apoyaba la creciente presencia de Camila en la vida pública. Sin embargo, no estaría del todo de acuerdo con el cambio de título. Este malestar era especialmente notable dado que su madre, la difunta reina Isabel II, había expresado públicamente sus deseos antes de fallecer: que Camila ostentara el título de reina consorte. A pesar de esta clara directriz, se cree que Carlos podría haber aceptado finalmente que Camila fuera llamada simplemente reina. Fue un cambio simbólico pero significativo. Algunos consideraron que iba en contra de las intenciones explícitas de su madre. La reina Isabel
había mantenido el título de reina consorte como un marcador de la tradición real. Reflejaba un papel de apoyo para los cónyuges reales. Su declaración pública fue ampliamente considerada como un esfuerzo cuidadosamente meditado para preservar esa jerarquía dentro de la monarquía. La creciente autonomía de Camila no se limitaba a las funciones ceremoniales. Comenzó a tomar decisiones que se extendían a los aspectos operativos de la familia real. Estas decisiones se referían en particular a la gestión de la agenda y los compromisos públicos del rey Carlos. Aparecieron noticias de que Camila se había encargado de cancelar algunas de las citas programadas por el rey. Razonó que no coincidían con sus intereses personales, ni con la dirección que, en su opinión, debía seguir la familia real. Estas acciones se consideraron tanto una muestra de su creciente confianza como una señal de que era algo más que una figura pasiva. Cuando las ayudas y el personal real le preguntaron por sus decisiones, Camila respondió sin disculparse: «No le hará ningún bien. La reina sabe lo que hace». Se dice que esta afirmación dice mucho de su confianza en su propio juicio y en su creciente papel dentro de la monarquía. Para algunos, era una expresión de seguridad en sí misma. Para otros, era una señal de extralimitación. Indicaba que había empezado a tomar decisiones sin consultar al rey. Las acciones de Camila, en particular, su desprecio por los deseos de Carlos, desembocaron en un acontecimiento que dejó atónito al rey. Concedió una entrevista sin consultarle. Esta entrevista pilló a Carlos completamente desprevenido en un acto que conmocionó a la familia real y dejó a la monarquía tambaleándose. Camila accedió a una entrevista privada y muy inesperada. Esta entrevista alteraría para siempre la trayectoria de su papel dentro de la institución real. El contenido de la entrevista no solo fue impactante, sino abiertamente polémico. En ella, Camila habló abiertamente de su visión del futuro de la monarquía. Reveló planes personales que nunca se habían compartido públicamente. Y lo que es más grave, estos planes nunca se habían discutido con el rey Carlos. La entrevista pretendía ser una mirada sincera y perspicaz a la perspectiva de Camila. Pero rápidamente se convirtió en una tormenta de intriga y tensión. Al hablar del futuro de la monarquía, Camila esbozó audaces estrategias e iniciativas que imaginaba para la familia real. Sus ambiciones eran indudablemente grandes. Lo que más afectó a las personas cercanas a la corona fue la revelación de detalles sobre los planes que Carlos había compartido con ella en privado. Se trataba de planes que él le había confiado, dando por sentado que seguirían siendo confidenciales. La traición dolió tanto más cuanto que Carlos siempre había contado con Camila como confidente. Escuchar los detalles íntimos de sus conversaciones privadas expuestos tan públicamente fue un mazazo para el rey. Lo que debía ser una discusión estratégica entre bastidores sobre el futuro de la monarquía se había convertido en un espectáculo público para todo el mundo. La franqueza de Camila sobre estas conversaciones personales hizo que Carlos se sintiera profundamente humillado y traicionado. Era como si le hubieran roto la confianza, y no solo por su cónyuge, sino por alguien en quien creía que podía confiar más que en nadie. Para Charles, la traición fue la gota que colmó el vaso. Siempre había sido un hombre que valoraba la discreción y la privacidad. A él. Esta divulgación pública de sus conversaciones más íntimas marcó un punto de ruptura. El rey había sido paciente durante mucho tiempo con las complejidades de su matrimonio. Esta ruptura de confianza le obligó a enfrentarse a una dolorosa realidad que ya no podía ignorar. El creciente distanciamiento entre él y Camila era innegable. Era hora de enfrentarse directamente a ella y hacerla responsable de sus actos. El futuro de su relación y de la propia monarquía pendía ahora de un hilo. El explosivo enfrentamiento hizo estallar la confianza en palacio. La mañana siguiente a la entrevista bomba de Camila, una tensión palpable envolvía el palacio de Buckingham. Camila había estado notablemente ausente del palacio la noche anterior. Algo muy inusual, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de la situación. A medida que pasaban las horas, Carlos estaba visiblemente agitado. Ya era un hombre bajo una inmensa presión. Fuentes cercanas al rey lo describieron paseándose frenéticamente por la residencia real.
la tranquilidad del palacio se vio perturbada por sus movimientos erráticos. Los espectadores tenían claro que algo había ido muy mal. Carlos había exigido el regreso inmediato de Camila a palacio tras conocer el contenido de su entrevista. Según fuentes internas, sus peticiones fueron recibidas con silencio. No recibió respuesta de su esposa. La situación se agravó cuando Carlos fue visto en los jardines del palacio. Esperaba su regreso o lanzaba una serie de mensajes frustrados para comunicarse con ella. La angustia del rey era evidente. Este no era el monarca tranquilo y sereno que el público conocía. Era un hombre que se sentía traicionado y aislado. Fue incapaz de encontrar consuelo en su confidente más fiel. Cuando Camila llegó a palacio a la mañana siguiente, su actitud fue fría y desdeñosa. Al parecer pasó por delante del personal real con la cabeza alta. Ignoró deliberadamente sus saludos. El aire estaba cargado de expectación mientras se dirigía a la sala de reuniones donde la esperaba Carlos. Entró con una confianza inquietante. Su mirada era férrea y su postura rígida. En cuanto cruzó el umbral estaba claro que iba a estallar una tormenta. Charles se paró en el centro de la habitación y la miró fijamente. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. En cuanto sus miradas se cruzaron, se lanzó a por ella. Su voz temblaba. Habló de que la monarquía no era un escenario para agendas personales. Dijo que ella no podía decir lo que quisiera sin tener en cuenta las consecuencias. Luego vino la parte que se quedó con todo el mundo, cómo ella había roto su confianza. Camila no mostró ningún remordimiento. En todo caso, la gente dijo que parecía aún más segura de sí misma. Se mantuvo firme e imperturbable. Ella respondió. Dijo que no veía nada malo en lo que había hecho. Pero ella era la reina y tenía todo el derecho a decir lo que pensaba. Sus palabras picaron a Charles como una bofetada en la cara. Pero estaba claro que no se trataba solo de sus declaraciones públicas. Había algo más profundo. Algo había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie mucho más tiempo de lo que ninguno de los dos se daba cuenta. En ese momento de tensión, el rey finalmente estalló. Desató una rabia que llevaba demasiado tiempo acumulando en su interior. Su voz, ahora temblorosa por la emoción, resonó en la sala. ¿Quién robó la joya del rey? ¿Quién robó mi anillo? Sus palabras cortaron la tensión como un cuchillo. La miró con ojos llenos de acusación. La respuesta parecía dolorosamente obvia. La sala se quedó en silencio. El anillo al que se refería Carlos no era una joya cualquiera. Era la insignia personal del rey. Era un símbolo de su poder, linaje y autoridad. No era solo una posesión preciada. Era un artefacto invaluable de profundo significado histórico. Perderlo, o peor aún que se lo robaran, fue un golpe devastador. Esto no solo afectó a la vida personal del rey, sino a la propia monarquía. El legado del anillo del meñique del rey Carlos, una reliquia real cargada de historia. El anillo del meñique del rey Carlos es mucho más que un simple accesorio, es un símbolo del legado real del estilo personal y de un profundo vínculo familiar que abarca varias generaciones. Introducido por primera vez en su vida pública en la década de 1970, el anillo Signate se ha convertido en una de las piezas más reconocibles de su atuendo real. Representa tanto su identidad personal como su conexión duradera con la monarquía. Este anillo tiene un significado mucho mayor de lo que sugiere su superficie. Su diseño y materiales reflejan siglos de tradición. Es un objeto irreemplazable para Carlos. Representa el peso de la herencia real y un vínculo con su pasado y su futuro. Fabricado en oro galés, el anillo pesa aproximadamente 20 gramos. Este material se utiliza tradicionalmente para las joyas reales de acuerdo con las antiguas costumbres de la monarquía británica. Está diseñado con el intrincado escudo del príncipe de Gales. Este título ha pasado a manos del hijo mayor de Carlos, el príncipe Guillermo. A pesar de su apariencia externa como símbolo de la grandeza real, el anillo también tiene un trasfondo más oscuro. Su profundo significado emocional para Carlos hace que su pérdida sea un golpe demoledor.
Esta pérdida conmocionaría tanto su vida personal como la monarquía. El anillo no es solo un símbolo, sino una conexión con su herencia, su padre y su papel como futuro rey. Su pérdida rompería un vínculo con el pasado. Carlos siempre ha apreciado esta historia. Se ha vuelto cada vez más frágil en medio de las presiones modernas. La historia detrás del anillo es tanto una tradición real como un reflejo de la historia personal. Lo llevó por primera vez el príncipe Felipe, padre de Carlos. Lo heredó de su propio padre, el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. La tradición de transmitir el anillo se ha mantenido a lo largo de 3 generaciones. Esto consolida aún más su condición de reliquia real. Para el príncipe Felipe era un recordatorio constante de los orígenes nobles de su familia. Para Carlos ha sido lo mismo. Aunque se lleva en el dedo meñique el anillo, siempre ha sido un potente símbolo del vínculo de su portador con la familia real británica. Une a cada generación con las demás de un modo profundamente personal y tangible. Para el príncipe Guillermo, ahora príncipe de Gales, el anillo tiene un peso aún mayor. Es un vínculo físico entre padre e hijo, entre el futuro y el pasado. A medida que Guillermo se acerca a asumir las responsabilidades del trono, puede que algún día lleve el mismo anillo. Esto extendería su legado a la siguiente generación. La historia del anillo no es solo una conexión con la familia inmediata de Carlos. Es un puente hacia monarcas del pasado. Esto hace que su pérdida sea aún más dolorosa. La realeza busca la misteriosa desaparición del anillo tras la esperada coronación del rey Carlos. Tras los grandes muros del Palacio de Buckingham, se desencadenó un inquietante incidente. El mundo había contemplado con asombro la coronación de Carlos como rey. Bajo la pompa y la ceremonia, una crisis se estaba gestando en silencio. Tras este acontecimiento histórico se hizo un descubrimiento sorprendente. El anillo del dedo meñique del rey había desaparecido. Al difundirse la noticia de la desaparición, un aire de incredulidad y preocupación se apoderó de la casa real. El rey Carlos se mostraba sereno y digno en público. Estaba visiblemente conmocionado por la pérdida. Rápidamente, surgieron informes de que había estado a punto de entrar en pánico. Era incapaz de comprender cómo un objeto tan vital podría haberse escapado de su posesión. El peso emocional de su situación parecía hacer mella en el rey. Se enfrentaba a una crisis de confianza tanto en su vida personal como en sus deberes reales. Tras las puertas del palacio, la Casa Real se puso en acción. Inmediatamente se inició una búsqueda exhaustiva. El personal de palacio y de seguridad peinó cada centímetro de la extensa finca. Los días pasaron sin apenas avances. La presión aumentó. Se celebraron reuniones secretas. Los rumores empezaron a arremolinarse. Se dispararon las teorías sobre la desaparición del anillo. Algunos sugirieron que podría haber sido vendido. Esto podría haber sido por un oportunista real o alguien con acceso a los aposentos privados del rey. Otros susurraban que podría haber sido robado. Quizás fue alguien cercano a la familia real quien explotó la situación en beneficio propio. A pesar de los intensos esfuerzos por recuperar esta pieza perdida de la historia real, una persona parecía indiferente a la crisis. Se trataba de Camila la reina. Parecía indiferente. Continuó con sus tareas habituales y tomó decisiones importantes sin reconocer la gravedad de la desaparición del anillo. Mientras Charles se consumía por el misterio, Camila, al parecer, seguía adelante con sus propios planes. Hizo caso omiso de los estragos que estaba causando en su marido. Tomó medidas unilaterales en asuntos de Estado. Actuó como si la desaparición del anillo fuera un inconveniente menor. No fue hasta su reciente entrevista cuando la situación llegó a un punto de ebullición. En principio, la entrevista pretendía mostrar su unidad y reforzar la imagen pública de la monarquía. Sin embargo, el resultado fue todo menos armonioso. Durante el intercambio, el comportamiento y las palabras de Camila se pasaron de la raya, lo que agravó aún más su frágil relación. El rey ya estaba nervioso por la desaparición del anillo. Estaba furioso. Esto llevó a un acalorado enfrentamiento a puerta cerrada. Era evidente que la desaparición del anillo
había puesto a ambos al borde de la ruptura. Dejó al descubierto fisuras en su relación que llevaban mucho tiempo latentes. Revisando el pasado, las tensiones profundamente arraigadas entre Carlos y Camila. La relación entre el rey Carlos y la reina Camila está llena de tensiones, historia y controversia. Es una saga real cargada de emoción. Se ha desarrollado durante décadas bajo el intenso escrutinio del público. En su núcleo se encuentra el doloroso y prolongado vilipendio de Camila por parte de los medios de comunicación. La convirtieron en la principal villana del drama real que enreda a Carlos, a su primera esposa, la princesa Diana, y a la propia monarquía británica. Durante años, los tabloides de la prensa retrataron a Camila como la mujer que destrozó un matrimonio real ya de por sí frágil. La cobertura implacable a menudo la pintó como la arquitecta del sufrimiento de Diana. Arrojaron sombras de traición y escándalo sobre su nombre. Como resultado, Camila se convirtió en blanco del escarnio público. La crueldad de la prensa se cobró un alto precio en su vida personal. Cada movimiento y cada aparición eran diseccionados con lupa. El constante vilipendio se convirtió en una profunda fuente de dolor para la mujer que una vez estuvo tan cerca de Carlos. A lo largo de este periodo, las personas con información privilegiada revelan que Camila se sintió profundamente aislada y abandonada. Se sentía así por la misma persona que creía su mayor aliado, el propio Carlos. Los informes de las personas cercanas a la pareja sugieren que Camila ha albergado durante mucho tiempo un sentimiento de traición. Estaba convencida de que Carlos no había hecho lo suficiente para protegerla de los incesantes ataques de los medios de comunicación. Esperaba que él la apoyara más ferozmente. Quería que aprovechara su posición e influencia para defender su honor. En cambio, a menudo se sentía como una espectadora pasiva en un drama que escapaba a su control. A Camila le parecía que Carlos, el hombre al que amaba, no la protegía de las consecuencias de su relación con Diana. Ella tuvo que soportar todo el peso de la indignación pública. Las heridas de aquella época nunca han cicatrizado. A pesar de su boda y del ascenso de Camila a reina consorte, el rencor y las heridas del pasado siguen siendo un trasfondo silencioso en su relación. Muchos observadores de la realeza sugieren que su fachada pública puede haber parecido sólida, pero a puerta cerrada, las cicatrices de su historia común permanecen. En particular, el sentimiento de abandono de Camila y la culpa de Charles por el pasado. Estos nunca se han abordado plenamente. Con el peso de esos agravios del pasado aún hirviendo a fuego lento bajo la superficie, los observadores reales comenzaron a predecir que llegaría un momento. Sería cuando estas tensiones llegarían a un punto de ruptura. Ya no se trataba de si resurgirían los problemas entre Charles y Camila. Fue cuando, más allá de eso, el creciente poder de Camila también se había convertido en una fuente de conflicto entre ellos. Luchas de poder y tensiones actuales. En los últimos meses han empezado a circular susurros y rumores en los círculos reales, que alimentan intensas especulaciones sobre la creciente influencia de Camila. Algunos han interpretado sus acciones como una señal de que ya no se conforma con un papel secundario, sobre todo por su reciente entrevista en la que expresó su opinión sobre asuntos reales con una franqueza poco habitual en ella. Muchos se preguntan si está reafirmando su autoridad. Se está preparando para una posición aún más poderosa dentro de la monarquía. Varias decisiones de alto nivel han dejado claro que no es una mera figura decorativa. Se ha saltado los protocolos reales tradicionales. Algunos afirman que está dando forma a la agenda real con una independencia cada vez mayor. El rey Carlos no ha pasado por alto esta creciente narrativa en torno a su influencia. Tras el creciente protagonismo de su esposa, los informes sugieren que el marco se ha esforzado por reafirmar su propia autoridad. Fuentes cercanas al palacio afirman que Carlos se siente cada vez más marginado. Ha estado trabajando activamente para recuperar el control sobre la Casa Real. Quiere recordar al público su papel como jefe de Estado. Uno de los momentos más dramáticos de esta lucha de poder se produjo cuando, al parecer, Carlos exigió la devolución de su anillo meñique en medio de la saga de entrevistas. Esta exigencia provocó un tenso enfrentamiento entre la pareja.
Los conocedores de la situación lo describen como algo explosivo. El enfrentamiento que lo cambió todo. El enfrentamiento fue a más y Charles no tardó en acusar a Camila. Su voz estaba cargada de frustración. Afirmó tener pruebas de que ella se había llevado el anillo desaparecido que él había buscado en vano. Su demanda era inequívoca. Quería que se lo devolviera inmediatamente. Camila permaneció en silencio por un momento con los ojos entrecerrados mientras procesaba sus palabras. No respondió de inmediato. Su expresión era ilegible mientras parecía sopesar sus opciones. Luego, con un desafío que dejó atónito a Carlos. Camila replicó con calma: «Lo que pertenece al rey es mío». Sus palabras eran frías, calculadas y rebosantes de sentido de propiedad y control. Sorprendieron a Carlos con la guardia baja. Sin vacilar, metió la mano en el bolso y sacó el anillo. Lo colocó sobre la mesa ante él. Ver cómo se la devolvían sin esfuerzo no hizo sino avivar aún más la furia de Charles. Su frustración llegó a un punto de ebullición. Incapaz de contenerse, Charles explotó. «¡Estás acabado!», gritó. No había duda de la ira en su voz. Fue una declaración, un momento de ajuste de cuentas. Su rostro se sonrojó con una mezcla de traición y rabia. No solo se sintió personalmente agraviado, sino profundamente irrespetado. La mujer que una vez estuvo a su lado en los momentos más turbulentos. En lugar de responder con la misma moneda, Camila se dio la vuelta. Salió de la habitación. Dejó a Carlos mirándola fijamente en silencio. Los conocedores de la realeza están al tanto de la dinámica entre la pareja. Ahora creen que la brecha entre ellos ha llegado a un punto de ruptura. Su relación, marcada en otro tiempo por un frágil entendimiento, parece haberse fracturado irremediablemente. ¿Qué ocurrió realmente a puerta cerrada? Mientras se arremolinan los rumores sobre los posibles motivos de la desaparición del anillo heredado de la reina Camila, los observadores reales han empezado a reconstruir una dramática imagen de lo que podría haber ocurrido entre los muros del Palacio de Buckingham. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Camila había mostrado desde hacía tiempo un especial interés por el anillo. Era una pieza no solo de valor simbólico real, sino también de profundo significado personal. Se dice que solicitó su posesión en repetidas ocasiones. Lo veía como un reconocimiento a su creciente papel dentro de la monarquía. Sin embargo, el rey Carlos se negó en redondo. Para él el anillo era más que un tesoro. Formaba parte de su identidad y de sus recuerdos personales. Era algo a lo que no era fácil renunciar ni siquiera ante su cónyuge. Esta negativa persistente puede haber llevado a Camila a tomar una acción unilateral. Se llevó el anillo ella misma. De ser cierto, no fue un acto impulsivo, sino una declaración silenciosa. Su influencia y su papel ya no dependían del permiso del rey. Ese mismo acto también cruzó una frágil línea entre el poder y la confianza. El anillo, un símbolo aparentemente inanimado, se ha convertido en el catalizador de una explosión emocional. Rompió el delicado equilibrio de la relación entre Carlos y Camila. Actualmente se dice que la reina Camila se ha retirado temporalmente de sus obligaciones reales. El palacio permanece sumido en un silencio absoluto. La cuestión ahora no es solo si Camila volverá, sino si este matrimonio real podrá sobrevivir